Antes de que había Tesla, XPeng y otras muchas marcas de coches principalmente eléctricos, había una marca que hacía coches, hasta taxis eléctricos en España. La empresa tiene más de 100 años, todavía existe y todavía existe un edificio donde por primera vez se podía subir en coche dentro del edificio. Y salió 40 años antes que la SEAT. ¿En serio? Fue fundada en 1914 como Fábrica Nacional de Autociclos David y se llamaban David porque eran muy chiquititos y luchaban contra los vehículos de importación europea que eran Goliath. Por eso se manda. Mira, qué listos. Bueno, pues el primer vehículo que construyeron fue un autociclo que estuvo listo en 1913 y se terminó en el garaje Tibidabo de Sebastián Juanico. Vamos a ver el autociclo. Y tenía un precio de menos de 30 euros, pero eso es una barbaridad económica. Pero bueno, 4.900 pesetas de la época no era precisamente una cantidad pequeña. Vamos a ver. Pero en relación a otros vehículos, pues era una cosa bastante asequible. Vale, asequible, pero también parece un ataúd con ruedas y poco más, ¿eh? Sí, bueno, se llama autociclo porque tiene un motor muy chiquitito. Es prácticamente como una bici de 4 ruedas. Ese tiene pedales, seguro. Y bueno, pues el fundador, José María Armangué, que montó la empresa con 24 años y 2 amigos, compitió en carreras de velocidad. Y tenían bastante buen rollito. Lo que pasa es que la categoría, el fundador tuvo un accidente de aviación en 1917 y sus dos de sus amigos, que eran los hermanos Moré, se hicieron cargo de la empresa. Cambiaron el nombre de la empresa en 1919 a David S.A. y decidieron diversificar la actividad de la empresa y en vez de dedicarse a los coches de estilo deportivo y asequible, se metieron en el negocio del taxi. Muy bien, te cae bien, ¿eh? Sí. Me cae fabuloso. Muy Me bien, encanta David. esta historia. Entonces, poner imagen. Hasta el momento, pues David se había conocido como una marca conocida por sus vehículos. Juanito en su David saliendo de paseo. Sí. La calle San Gervasi. Y bueno, pues esta empresa empezó a tener muchísimos taxis. Tanto propios, de marca David, como comprados. Y en 1931 ya contaban con 1.000 taxis circulando por Barcelona. Ostras, buena 1.000 flota, taxis. ¿eh? ¿Cuántos? 1.000 taxis. Pasad foto. Este es el típico taxi David, que bueno, es un Citroën C4. Ah. El C4 de entonces, Sí, claro. sí, ya digo yo. No sé si es un C6, porque el C6 era un pelín más largo de capó, pero bueno, que era un Citroën C4 C6 de 1928 para arriba. Esta es una carrocería descapotable en la fila trasera. De ahí tiene La lona esa. Eso que tiene atrás, sí. Y bueno, esa es la licencia 940. Oye, qué chulo, ¿eh? Ojito. Me encantaría conducir uno. Y esta seguro que no te la sabes. La imagen es de blanco y negro, ¿vale? Pero el color de contraste con el negro es el amarillo. Sí. Porque son los taxis de Barcelona son negros y amarillos. Sí, son eran negros. en aquel entonces también. Sí, pero son negros y amarillos desde la ordenanza del taxi de 1929, porque ante la llegada de la Expo Universal, como había un cachondeo porque había taxis con color rojo, otros con color azul, otros con color amarillo, había Ubers de la época, estaban los tranvías y pues, para poner un poquito de orden, pues se decretó que fueran los taxis negros y amarillos. Hubo follones entre los taxistas autónomos y las empresas del taxi y al final, en 1934, fue pues negros y amarillos todos, a hacer puñetas. ¿Sabe? Esto no es el Día del Orgullo Gay, así que vamos a unificar los colores aquí. ¿Sabes que los taxis de Madrid eran negros? Con la raya roja. ¿Los taxis o los taxistas? De Madrid. Los taxis de Madrid. Hasta los 70 o los 80 fueron así, sí. Y se cambió por el sol cuando en verano hacía mucho calor y se cambiaron a blanco por eso. ¿En serio? Sí. Bueno, pues Suena como un chiste, pero Sí, es verdad. pero es totalmente cierto. los taxis de David o sea, no eran taxistas autónomos. Su empresa, todos los conductores estaban contratados, eran todos conductores profesionales, porque habían cambiado hace poco la ordenanza y se requería un mínimo de 2 años de carné. Antes no sé lo que conduciría. Y bueno, por obligación, o sea, estaban obligados a llevar siempre el uniforme, limpios, perfumados y tenían inspecciones de higiene. O sea, que estaba todo eso controladísimo. Os podemos ver una imagen de época. Esto me parece que es que estaban haciendo un servicio para una boda, porque se ve a un... Que bien se la pasan en el David ahí. Se ve una prometida, un novio, pues el típico taxi, que si te fijas tiene las manillas opuestas.
en el Pilar B. Ese es un Citroën. Y bueno, pues como tenían tantísimo coche, el taller en el que estaban haciendo el mantenimiento de la flota en la calle Payars se les quedó pequeñito y buscaron una nueva ubicación para montar un edificio más grande. Y acudieron al arquitecto Ignasi Massi Morell, que terminó en 1931 el edificio David, que era el único de la ciudad que, a pesar de que tenía 8 plantas, había acceso por carretera a todas las plantas del edificio. Te podías llevar tu taxi David Sí, hasta mira, la octava planta. fíjate en el gráfico. O sea, tiene rampas, con lo cual se puede subir hasta la última planta con un vehículo. Curioso. Pues esto es lo que habría que montar ahora para taxis eléctricos. Con Fue cargadores. un edificio de diseño neoclásico basado en la escuela de Chicago, y el mantenimiento de los taxis se hacía en la 8ª planta. Parece el parking del T4. Sí, Sí, no, sí. es AENA, literalmente. Y la empresa también empezó a dar servicios de aparcamiento y de grúa, porque tenían muchísimo sitio, y también fueron representantes de la Citroën. Marca que en 1934 iba muy bien hasta que vino la Gran Depresión, quebró y se la quedó Michelin. Y bueno, pues luego pues estalló la Guerra Civil. Y cuando estalla la Guerra Civil, pues la República, que no siempre hacía cosas muy guays, retiró las licencias de taxi, confiscó los taxis, y la actividad de la empresa pues se tuvo que poner al servicio del esfuerzo bélico de la República. Cuando la guerra acaba, consiguieron recuperar las licencias, pero no los vehículos. Y bueno, ¿cómo estaba España en 1939? Pues estaba hecho un trapo. A nivel económico todo estaba parado, el régimen empezó a sufrir aislamiento internacional duro. Nos preguntan si el edificio existe todavía, ¿lo sabes? A esa pregunta respondo después. Vale. Había un contexto de que Clickbait. la gasolina estuvo racionada durante años, y justo cuando acabó la Guerra Civil Española, pues unos meses después entraron los tanques alemanes en Polonia y se lió parda. Con lo cual, a mediados de 1940, la industria del automóvil europea estaba absolutamente parada para los particulares. No se fabricaban coches para particulares. De hecho, Citroën tenía la fábrica confiscada por los nazis. Así que, bueno, en un contexto en el que era tan difícil conseguir gasolina, la única forma de saltarse las restricciones era con vehículos eléctricos. Ajá. Tecnología que ya... Llegamos así, después de esta introducción, al asunto. Los franceses ya habían probado que tenían varios fabricantes de coches pequeños eléctricos para moverse en las ciudades, porque la gasolina estaba racionada y no estaba disponible para los particulares, solamente para el ejército alemán. Así que, bueno, la tecnología existía, y dijeron, bueno, pues vamos a probar suerte con coches eléctricos. Y se daba la circunstancia de que por la noche la electricidad sobraba. Así que aquí estamos viendo unas imágenes del nodo del 18 de octubre de 1943, en el que vemos un taxi adaptado por David, que no intentéis identificar porque es una carrocería hecha custom. Y la matrícula corresponde a un coche de principios de los años 40, y si os fijáis, están desmontando la parte delantera del coche, porque en el vano delantero habían quitado el motor de combustión que tuviera y le habían metido un paquete de baterías que pesaba un poquito para levantarlo a pulso, porque no todo el mundo está tan fuerte como Manuel, y tenían que 3 operarios mover con una pluma el paquete de baterías y cambiarlo. Como veis, el paquete de baterías se colocaba directamente encima del chasis, que era donde iban los motores, y se colocó en el eje trasero la motorización. Ahí Digamos vemos, que es lo que hace NIO ahora con la batería. Yo ¿no? iba pensando más en o eso. menos. Y bueno, todos esos frontales de carrocería son 100% adaptados a modelos de la preguerra. Curioso. Y en 1942, la dictadura pues considera el coche eléctrico como una tecnología de interés nacional. Y de hecho, en el BOE de 5 de febrero del 43 se declara que David S.A. es una industria de interés nacional. Poner en pantallazo el BOE, que lo he puesto en amarillo muy bonito. A ver. Los vehículos fueron adaptados por una empresa que solo he conseguido averiguar, que se llamaba Camilo Tinto, aunque en todas partes pone Camilo Tinto, y colocaba los motores en el eje trasero, porque todos estos coches eran de propulsión trasera. Claro, porque delante tenían todo el paquete de batería, entonces sería esa la distribución. No, porque además no había coches de motor delantero y tracción delantera. Hasta mucho más, claro, Además, el Citroën Tracción Avant fue posterior a eso. Y bueno, para maximizar el espacio para las baterías y que los coches fueran un poquito más aerodinámicos, se curraron esa aerodinámica rollo AIGA,
Poner la foto 11, por favor. Y sabemos qué autonomía Después de tenían. eso, no, datos técnicos no he encontrado absolutamente nada. Sería interesante saberlo. Aquí podemos ver uno de los coches en el taller, que es la 8ª planta del edificio, la matrícula que tiene, y ese frontal es totalmente personalizado. Está inspirado peligrosamente en coches americanos como Chevrolet y Plymouth, Sí. que en esa época ya tenían carrocerías estilo aerodinámico, pero los faros iban integrados en las propias aletas. No eran como ojitos saltones. Eso es un rasgo de vehículos de anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, como no había coches nuevos, pues había que adaptar bastidores existentes, estuvieran como estuvieran, ponerles ese frontal aerodinámico, y en la foto esa que vamos a ver ahora, vemos un montonazo de chasis Sí. y algunos de esos vehículos eléctricos que tienen todos ese frontal. A la izquierda del todo hay uno que tiene una carrocería distinta y me parece que es un coche que es solamente una fila trasera en vez de dos. Ujú. Parece un Y biplaza, sí. bueno, por lo poco que he podido averiguar sobre el éxito de esta iniciativa, no llego demasiado lejos, por el motivo que fuera. Seguramente por la escasa autonomía que tenían los coches, aunque eran suficientes para realizar el servicio. Porque me imagino que las baterías eran de ácido de plomo, como mucho. Tenían que ser de ácido de plomo, seguro. De hecho, en esta imagen podemos ver varios coches de esa flota de taxis que hicieron, que los de los extremos parecen sacados de Mad Max en versión Art Deco. Sí. O sea, son una cosa un poquito chunga. O sea, parece que son coches que están terminados con restos de acero pegados ahí a martillazos. Y de hecho el de la derecha no tiene ni carrocería. No, oye, y la tercera, que parece un Citroën, dos caballos, pero con Sí. el morro un poco chungo. El caso es que se probó esto de los coches eléctricos en aquella época. Hubo más fabricantes, pero me he centrado en este. Y mira, en esta imagen vemos que el coche de la derecha no lo he sabido identificar, Ajá. pero la IA lo identifica como un Opel Capitán. Un Opel Capitán. Es bueno, capitán No. en español, pero en alemán se dice capitán, porque lleva la con diéresis. Como veis, el capitán de la izquierda y el coche de la derecha, pues, hombre, se parecen un poquito, pero no. El coche de la izquierda tiene los faros integrados en las aletas, tiene esos listones horizontales tan característicos, pero el otro tiene los ojos saltones, además que se nota mucho que es un coche de preguerra por las llantas de radios, Sí. mientras que el capitán llevaba llantas de acero completas. Ajá. Y esa carrocería pues es custom también, o sea, Fíjate, que ahora- no corresponde a un coche. Te has dado vuelta a las llantas del de Sí. arriba. Pero lo curioso es que ese no es un taxi. Eso es un coche particular. No he sabido identificar cuál es, porque en esa época no había registro de vehículos y ya todos van sin etiqueta medioambiental. Así que bueno, ese proyecto de taxis no llegó demasiado lejos, por lo que fuera. Y en la década de los 50, David S.A. intentó fabricar pequeños coches pequeños ante la escasez. Fabricaron un triciclo con motor de gasolina y carrocería torpedo. Ya sé que esto suena muy gracioso, ¿Perdón? pero carrocería torpedo es una cosa de la época. Vale. Y en la publicidad decía: este David no es un coche con una rueda de menos, sino una moto con una rueda de más. Porque era un triciclo, tenía 3 ruedas. Vale. Y bueno, cuando llegó el SEAT 600, todo ese negocio se fue a la porra, porque SEAT tenía apoyo directo del Estado, tecnología Fiat, era muchísimo más moderno, y bueno, pues ese negocio se acabó. Pero David S.A. sobrevivió como una empresa de servicios, pues que tenía parking, alquilaba oficinas, tenía servicio de grúa y mecánica, lavado de coches. De hecho, no lo he incluido por razones de espacio, pero había una tarifa de lo que costaba lavar cada coche en función de su tamaño. Los 2 caballos eran muy baratos y los 2 Dart eran los más caros porque era el coche más grande que había en España. Ajá. Y bueno, pues la empresa sobrevivió y el edificio también. En este vídeo vemos el edificio David, que está en la calle Aribau, entre el 230 y el 240. Ajá. Tiene oficinas locales, parking, por supuesto. Se puede seguir accediendo a todas las plantas con vehículo, con lo cual no te preocupas por las multas de los municipales. Y tiene hasta un Mercadona. Es la leche. La leche. Un edificio que tiene casi 100 años y que tuvo una arquitectura brillante.
a todos los curiosos de la historia, os recomiendo firmemente que os metéis en el Facebook de Edificio David Barcelona y miréis las fotos. Tienen, a ver, evidentemente mucho material actual, pero tienen muchas fotos antiguas del tipo, nos hemos encontrado esta foto y no tenemos demasiado claro lo que es, porque hay cosas del archivo que entiendo que se han perdido, pero es una auténtica virguería y bueno, evidentemente, todo el que esté cerca de Barcelona y tenga curiosidad por estas cosas, que es, salvando las distancias, algo así como el Lingoto español, pues que el edificio sigue ahí, se puede visitar y... ¿Y la empresa sigue funcionando hoy en día? Sí, sí. De hecho, hemos visto varias fotos con la marca de davidsa.com, creo que es. Sí. Tienen actividad en redes sociales, tienen canal de YouTube. Sí, o sea, está vivitos y coleando. Es una empresa que tiene más de 100 años. Y bueno, su paso por la industria del automóvil fue relativamente breve, pues eso, entre 1914 y 1959 fabricaron vehículos. Luego llegó la SEAT y bueno, claro, SEAT barrió con todo lo que eran los pequeños fabricantes. Claro, claro. Y solo mantuvieron pues, los que tenían apoyo de la industria auxiliar, de la industria europea, pues como la Citroën, como la Renault y más adelante pues otras. Y me ha sobrado tiempo. Javier, no te he interrumpido porque me ha parecido la historia más interesante que nos has contado hasta como dice la Ángel fecha. Martín, ha sobrado tiempo. Ha sobrado tiempo. Os quiero. Haced cosas. Esto forma parte del programa Todos Eléctricos Live que emitimos cada lunes en directo aquí mismo en el canal. Si te interesa la movilidad eléctrica, los coches, la energía, yo creo que es un programa que te va a gustar. Si te suscribes, nos puedes ver, además, en directo, participar en el chat y nos vemos después de estas fiestas donde estamos comiendo demasiado aquí en Todos Eléctricos.